Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar. Bueno, tengo el honor de presentar esta próxima charla al doctor Gustavo Adolfo Vaca Flores. Es un profesional súper especialista en la materia en la cual vamos a escucharlo hoy. Es especialista recertificado en psiquiatría, especialista en medicina del trabajo, psiquiatra forense, diplomado en gestión y administración en salud ocupacional y medicina del trabajo, jefe del Servicio de Medicina Laboral y Salud Ocupacional del Hospital San Bernardo de Salta, miembro de comisión directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatras, presidente del capítulo de Psiquiatría Laboral de la Asociación Argentina de Psiquiatras, tesorero de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, ex jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital San Bernardo de Salta, director médico en Psiquiatría Laboral 210, Psiquiatría Laboral para Empresas en Salta, expresidente de la Asociación de Psiquiatría de Salta de 2012 a 2019 y médico auditor de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta. Un gusto. Bueno, gracias chicos. Les cuento un poco de esta presentación. Hace, no sé, 3, 4 meses Carlos me habla y me dice: che, gordo, ¿venís a Tandil? Sí. ¿Y de qué va a hablar? No sé, me dice, habla de terapia electroconvulsiva. Bueno, miré el tema y decía necesidades cubiertas o encubiertas. Entonces le dije: Carlos, poné terapia electroconvulsiva, cubierta o encubierta. Planteando que este recurso lo tenemos cubierto en todo el país. Y en teoría, en ese momento dije, debe ser muy fácil llegar a esto porque pregunto y me responden y armo la presentación. Bueno, la verdad que no fue así. Bueno, eso ya lo dijeron. Y la primera imagen que uno tiene cuando habla de estimulación eléctrica en el cerebro es qué es lo que se imagina la gente cuando uno hace estas cosas, ¿no? Entonces puse categorías de procedimientos médicos que usan electricidad. ¿Cómo se le dice a los que hacen una estimulación eléctrica del cerebro o terapia electroconvulsiva? Torturadores. O por lo menos eso está en el imaginario de la gente. ¿Sí? Bien. Si el estímulo eléctrico es 20 centímetros por debajo de la frente, 30, son terapistas, son cardiólogos, son intervencionistas, son emergentólogos, son salvavidas. Si el estímulo es sobre un nervio, el aparato que tira electricidad es más chiquito, un electromiograma, por ejemplo, son neurofisiólogos, ¿no? Son gente importante, así como... Y si tiene corriente pero no tan corriente, bueno, tenemos la gente que hace neuroestimulación. Pero este sesgo de torturadores, ¿de dónde viene? Ley de Salud Mental 2010. Primera pregunta. ¿Cuántos psiquiatras de los que están acá son posteriores al 2010? Levanten la mano. 3, 4, 5. O sea que el resto supongo que es previo. Bien. Los más viejos, ¿tenían problema con la terapia electroconvulsiva? Sí. Bien. Entonces yo supuse que esto era fácil de investigar. Y ahí empezaron mis problemas. Yo dije, dato mata relato, debe ser fácil. Empecé a preguntar a los colegas y era como cuando uno habla con un amigo que tiene un amante y encima el amante es fiera, fulera, un escracho, que te da vergüenza decir que tenés un amante. Te la niegan encima, ¿no? Que habitualmente uno tiene un amante y dice, che, me estoy comiendo un bombón, a saber, que no se entere la bruja. No, esta la niegan, esta está ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno, después de terminar de dar esta charla o en otros congresos, se acerca a gente y dice, che, yo hago. Pero cuando yo pregunté, no levantaste la mano, no, porque mirá si me miran mal. Bueno, entré a las buscadoras de inteligencia artificial. Acá está, DeepSeek,
le puse un prompt, me tiró una serie de datos que muchos eran extraños, volví a reconfirmar, a preguntar, me daba provincias en las cuales decía que había y yo tenía amigos que ahí me decían que no había. Bueno, no pude confirmar. Le preguntaba a mis colegas y me decían esto, yo sí hago, pero no hago. Antes hacía, pero ya no hago. Entonces, básicamente hay 3 tipos de equipos de electroconvulsivos los que se usan en el país. Tenemos los MECTA, los Intron y los Neutronic. Neutronic, equipo nacional, que es el equipo que yo tengo. Entonces se me ocurrió llamar a la fábrica, hablar con Don Sosa, le dije, che, negro, ¿cuántos equipos de electroconvulsivoterapia vendimos en el país? 25, me dice. Y me manda un Excel con los equipos distribuidos en el país. Curiosamente había 5 en Salta, de los cuales 3 eran míos, que yo los voy cambiando cada 10 años, y los otros 2 de unos colegas. Había uno en Jujuy, en Buenos Aires, en Azul, en Nueva Barría, en Corrientes. Yo dije, ¿y si tenemos equipos? En Mendoza hay otro, ¿por qué no se usan? ¿O por qué no nos dicen que usan? Entonces, el dato relevante, el punterito no funcionó. Bueno. El dato relevante de esto es que no tenemos datos. Y si no tenemos datos, no podemos establecer ningún tipo de estadística de nada, porque nadie comunica nada. Provincias con actividad confirmada de T, que decía verdura, las provincias con probable actividad tampoco eran confirmadas. Entonces, ni mi amigo, ni la inteligencia, ni la base de datos era cierta. Entonces, ¿cuál era la limitación de esta presentación en relación a si teníamos cobertura de esto? Era que Argentina no publica datos. Dentro de toda la información que había, teóricamente existía un registro nacional de terapia electroconvulsiva. Cuando yo miro eso, dije, upa, que era desde el 2023, dije, ¿por qué yo nunca me enteré de esto? Aparte, tampoco somos muchos los que hacemos terapia electroconvulsiva. No podía confirmar el dato, ¿y qué dije? Y bueno, le pregunto a los que saben. Entonces, domingo, 6 de la tarde, mensaje, Andrés Mega, a Corrales, a Carlitos Benavén, a Maresca. Le dije, che, ¿ustedes saben de esto? Pip, pip. Ahí me respondió, 3, 4 días después, Andrés Mega me dice, che, estuve preguntando a la directora de salud mental eso que vos me preguntaste, que tenía un articulado, un registro y todas las cosas, está derogado. No existió, pero ahí informaba que se habían hecho 1.200 tratamientos de terapia electroconvulsiva en el país. Entonces, si se hicieron 1.200, tan mal no va. Yo tengo un amigo que está en Barcelona, que es salteño, jefe del servicio de electroconvulsiva, y estuvimos hablando porque está vendiendo su casa y me preguntó unas boludeces antes de venir, y le digo, che, ¿cuántos electroshock haces vos? Dice, yo hago 1.200 por año, yo solo en mi servicio. Y nosotros acá hacíamos 1.200, teóricamente según ese registro, en todo el país. 824 figuraban en Buenos Aires. El año pasado, creo, o este año, hubieron 2 charlas de electroconvulsivoterapia en los capítulos de la AP, y en unos mostraron una estadística de casi 900 tratamientos al año en Buenos Aires. Entonces, bueno, Buenos Aires tiene mayor absorción de tratamientos que el resto de las provincias, ¿sí? El acceso desigual en los hospitales, no se pueden confirmar los datos. Los de la parte privada les da miedo o no quieren decirte qué hacen. No sé si por una cuestión de estigma, pero se dificulta. Entonces tomé la ley de salud mental que también montaban. Y esto es el artículo 7, que rige las prácticas en general. Entonces decía que esta práctica tiene que tener consentimiento informado, tiene que tener una indicación para un equipo interdisciplinario y una supervisión por el órgano de revisión. Y acá empezamos con los problemas. El órgano de revisión no funciona en todos los problemas, los equipos interdisciplinarios tampoco existen.
Entonces, veamos qué dice el artículo 7, porque teóricamente la ley de salud mental prohíbe que nosotros hagamos estas cosas. Digo teóricamente porque no es cierto. Entonces, en el capítulo 5, en Derechos de las Personas, el artículo dice que el paciente tiene derecho a recibir atención sanitaria, social, integral y humanizada. La verdad que no conozco psiquiatras que no tengan este tipo de atención, pero la ley lo marca. El inciso C dice derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos. ¿Qué es más científico y qué es más ético que la terapia electroconvulsiva? Que es la que tiene mayor antigüedad, mayor información, mayores trabajos. Y que estamos hablando de uso en medicina, no la fantasía del uso por de fuera de esto. También dice que tiene derecho a recibir un tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente. Hasta acá no hay prohibición, ¿sí? También dice que tiene que tener derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y, bueno, no tenemos punteros, consentimiento informado. Ayer habló el doctor Mega habla siempre de los consentimientos informados, es decir, el consentimiento informado forma parte de la buena práctica clínica en el consultorio, ¿sí? Deberíamos hasta hacer firmar un consentimiento para iniciar un tratamiento farmacológico, para que el paciente sepa lo que le estamos diciendo. Esto es el marco legal. Esto, 2016, Jujuy, esto es una disposición del órgano de revisión, que en Jujuy pasó lo siguiente. Había un secretario de salud mental que era psicólogo, sigue siendo psicólogo el licenciado Mansur, autoriza al doctor Padilla y a la doctora Calvo a que hagan una intervención de terapia electroconvulsiva a un paciente del Hospital Sequeiros, que es el hospital psiquiátrico de ahí. 24 horas después, Mansur echado, Padilla y Calvo renunciados. Se entera el secretario de salud que iban a hacer terapia electroconvulsiva y él dice, en esta provincia no se hace terapia electroconvulsiva. En ese momento el gobernador era Morales. Morales dice, acá no se hace terapia electroconvulsiva, afuera. Listo. Y ahí empezaron todas estas cuestiones del órgano de revisión. Que lo importante de esto, si ustedes ven, ahí habla de una resolución 17 del 14. ¿Sí? La resolución del 17 del 14, que ahora la vamos a ver, dice que la Secretaría dispone la implementación de terapia electroconvulsiva en TEC, pese a que la provincia había adherido a la resolución 1714. En ese contexto, el órgano de revisión vuelve a manifestar que su función dispuesta es la de proteger los derechos humanos de las personas. Empezamos a mezclar chancho con almejas, es decir, se mezcla la política. Y esta es la resolución. Al ser una cuestión donde vamos a ver cuestiones técnicas, por ahí son textuales, ¿sí? Esta es una resolución del órgano de revisión sobre el dictamen del uso del electroshock, porque la fantasía o la falacia es decir que está prohibido, que no se puede hacer porque, bueno. Y como toda resolución tiene una introducción en base a los avances en el campo de la salud mental, en las últimas décadas, los desarrollos científicos y tecnológicos, bla, 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 bla. Aspectos técnicos y terapéuticos. Vamos a ver cómo se puede fundar una resolución con... Hay dos bibliotecas, una a favor y una en contra, y cada uno lee la que quiere, como quiera, e interpreta la que quiere. La utilización de descargas eléctricas a fin de inducir convulsiones como forma de tratamiento para las personas con discapacidad mental e intelectual comenzó en la década de 1930. Eso es cierto, Charletti, ¿sí? Cuando empiezan las investigaciones. Anterior a esto, como dice acá el fundamento técnico, que carece de evidencia científica, hablan del shock cardiosólico, el shock insulínico, las duchas frías, los tratamientos aversivos, los abscesos con trementina. ¿Alguien usa todavía algo de eso? Ducha fría, ¿no?
O sea, fuimos cambiando algunas cosas, pero se va fundando. Entonces acá te pone la literatura donde ellos fundan sus aseveraciones en este dictamen, que el método electroconvulsivante ha generado controversias, su aplicación está sujeta a variables que exceden el estado de salud mental de las personas y su necesidad de recibirlos. Ahí empezamos a mezclar ideología, ¿sí? Exceden a las cuestiones del estado de salud. De hecho, los casos de padecimientos mentales, tales como depresión profunda con ideas pertinaces de suicidio y síndrome catatónico, son pasibles de ser tratados con otros recursos, sin existir suficiente evidencia científica para afirmar que la única y más efectiva indicación para su tratamiento sería la aplicación del electroshock. Volvemos a lo mismo, no es la única, ¿sí? Es, de acuerdo a la patología, podrá ser el primer recurso en caso de catatonía y el último en caso de depresiones resistentes y refractarias. Siguen los fundamentos y acá, lo cita textual, por otra parte, algunos autores, el choque eléctrico no elimina la sensación de infelicidad de la depresión, sino que lo agrava por la pérdida de memoria y la pérdida de capacidad mental que agrega, por lo que muchas personas se han suicidado luego a recibirlo. ¿Y los warning de los antidepresivos? Cuando uno abre un prospecto que dice warning, cuidado que este fármaco puede inducir suicidibilidad. Paroxetina, los IRS, los duales, es decir, con ese criterio se activa el paciente y a veces puede tener un pasaje al acto, ¿no? Entonces, si vemos la fuente, www.antipsiquiatria.org, es decir, les dije al principio, cada uno elige desde donde quiere ver. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice la parte de salud mental, derechos humanos y legislación, en relación a esta práctica, que alguna gente cree que debe ser abolida. Alguna gente cree que lo que quiera creer. Hay quienes afirman que la aplicación de esta técnica produce daño cerebral irreparable. Sin embargo, hay otros autores que afirman que no se ha podido constatar citado daño cerebral ni las alteraciones previamente consignadas. Produce, pero no sé si produce. La terapia electroconvulsiva, su efecto colateral más frecuente es la amnesia post-TEC. A veces es un recurso que nosotros lo vamos a generar, sobre todo en pacientes con ideación suicida. A mayor voltaje, y cuando la aplicación es bipolar, lo que yo puedo ocasionar, sobre todo si hago una reestimulación sobre ese paciente, es un trastorno de memoria, que muchas veces es muy bueno olvidarse de lo que nos está haciendo sufrir. Entonces, a veces, a propósito, uno busca ese trastorno o ese deterioro de la memoria, que es transitorio y que restituye posteriormente a eso. Siguiendo con toda la fundamentación que hace en esta resolución, ahí habla de Juan Méndez, en su informe de febrero del 2013, una prohibición absoluta de todas las intervenciones médicas forzadas y no consentidas en el caso de las personas con discapacidad, incluida la psicocirugía y la terapia de electroshock. La inmovilización y el régimen de aislamiento en tanto a largo plazo cuando no sea con consentimiento. Volvemos a lo mismo. Todas estas prácticas tienen un consentimiento, o sea que acá estaría hablando de una práctica que no sería consentida y no hay una práctica terapéutica que no sea consentida, ¿sí? Alguien te va a autorizar a hacerla. De hecho, el paciente tiene derecho a no aceptar el tratamiento, pero no tiene derecho a aceptar un tratamiento que no sea indicado. Diga, doctor, yo no quiero electroshock, quiero hongos. Quiero que me haga una ensalada de cucumelos. No, mire, la verdad que no hay ensalada de cucumelos. No, pero a mí me dijeron que si yo me tomo una jarra loca, anda de 10. No, mire, no hay ningún médico que le indique jarra loca, ¿sí? Las prescripciones tienen que cumplir este extremo de la indicación clínica, el consentimiento informado y la valoración previa antes de hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice esa resolución? Que desaconseja el uso, no que lo prohíbe, ¿sí? Considerando que el sistema americano de derechos humanos receptado por el orden jurídico de la República Argentina no admite la práctica invasiva y cruenta
o que afecte la integridad de las personas, que en especial respecto de aquellas que requieren de atención psiquiátrica se encuentren alojadas en lugares de intervención psiquiátrica, etcétera, etcétera. Este órgano de revisión desaconseja la utilización de la práctica de electroshock a los fines de resguardar adecuadamente los derechos de los usuarios de conformidad con las normativas reseñadas. No existe la prohibición, ¿sí? Que habitualmente todo el mundo dice, no, pero hay la ley de salud mental en su... Nada, se desaconseja. Y en los fundamentos dice, el órgano de revisión nacional recomienda la prohibición del uso, ¿sí? Recomienda, no lo prohíbe. Y lo que no está prohibido, está permitido. Si nosotros buscamos en Internet, lo que salen son siempre reportes negativos, ¿sí? Hay como un sesgo catastrófico en relación a la terapia. Esto también es del 2016, porque no el electroshock y las terapias anticonvulsivantes, de acuerdo a quien sea el que hace el artículo, podrá estar más en contra de lo que dice. Acá hablan de la situación actual, difundan y bla, bla, bla. Volvemos a lo mismo, el CEN de estudios legales. Esto es en relación, todo es reactivo a lo que pasó en Jujuy. Se oponen a esto. El órgano de salud mental rechaza el electroshock. Salta en la mira por uso del electroshock. Esos equipos son míos y esa foto es mía. Ese amarillo es el primer equipo de electroshock que sacó Neutronic. Nada que ver con después los modernos que tenemos ahora. Esta es una nota que hacen al hospital psiquiátrico, que se arma un quilombo porque Mendoza, Corrientes y Salta no adhirieron a la reglamentación de la ley de salud mental y nosotros sí hacíamos electroshock, entonces éramos unos marginados y hay todo un recorrido que hacen, ¿no? Donde el director del hospital psiquiátrico en ese momento dice no se usaron, no se usan ni se van a usar en el hospital el aparato de electroshock. Y abajo dice, las declaraciones de funcionarios causaron sorpresa porque la comunidad de profesionales que aplican el método en ese hospital es propietario de un equipo marca Neutronic ES150. Es decir, entre el director y los médicos que hacían la práctica, se peleaban ahí. En base a todo esto, nosotros desde la Asociación de Psiquiatría de Salta, que en ese momento la presidía yo, y con el Colegio Médico de Salta, pedimos a la Asociación Argentina de Psiquiatras y a la Sociedad de Psiquiatras Argentinos, APE y APSA, que nos manden un documento. Y ellos nos mandan toda la fundamentación científica de que esta práctica no era nada de lo que ellos decían. Esto es de Facebook, ¿no? Del 2016, los médicos psiquiatras, esto es lo que saca AP como algo a favor. Si ustedes ven acá, diario de la izquierda. Volvemos con lo mismo con los sesgos, ¿no? Cómo uno busca o encuentra lo que quiere ver. La TEC en la mira de la sociedad, pero acá el doctor Segovia, que es el que firma esta nota, dice, por ahí sean tiempos de tomar el ejemplo de Pichot Rivière, un psiquiatra psicoanalista argentino que rompió con las estructuras establecidas, no solo pensando en la salud mental desde una perspectiva grupal, transformadora y comunitaria, sino que él mismo fue quien, paradójicamente, introdujo el electroshock en Buenos Aires. Entonces, buscando encontramos uno a favor. Encontramos un equipo que dice, la gente de Fleni, que esto es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estamos fallando? Estamos fallando en la comunicación, tenemos vergüenza de decir que tenemos una amante fea, que no se la mostramos a nadie. Tenemos miedo al escrache, a que nos digan otras cosas. En las presentaciones que yo hago siempre muestro esto. Anexo 2 del programa médico obligatorio de emergencia. Si ustedes ven, ese es el encabezamiento, tendrán cobertura de 100% de todas estas prestaciones. Y en el apartado de salud mental, con el 330104, dice,
electroshock y electronarcosis. Es decir, que las obras sociales cubren este procedimiento, por lo menos en Salta, la obra social provincial la cubre, las prepagas la cubren, yo recibo pacientes de Tucumán, de Jujuy, de Santiago del Estero, tanto el subsidio de salud de Tucumán como el Instituto de Seguridad de Santiago del Estero los cubren al 100%. De hecho, viene el paciente con el alojamiento, los 20 días del tratamiento, le cubre el familiar, le cubre todo. Entonces, si tenemos todo un fundamento legal sobre la técnica, tenemos conocimiento, tenemos protocolo, tenemos anestesia, ¿dónde estamos fallando o en qué estamos fallando? Cuando venía a Buenos Aires, que me traía Tomás Maresca, veníamos charlando en el auto, entre tantas las cosas, me decía, sí, pues yo tuve una paciente que tuvo como 2 intentos de suicidio y la mandé a que le hagan TEC. ¿Y cómo te fue? Le hicieron 12 sesiones y la paciente no respondió. ¿Y por qué no respondió? No sé, me dice. Le digo, ¿y por qué no sabes? Le digo, ¿no hablas con el médico que realiza la práctica? No. Dice, ¿por qué me decís eso? Le digo, pues yo puedo hacerle electroshock a mis pacientes, del cual yo se la indico, pero la mayoría de los pacientes sobre los cuales intervengo son pacientes que me derivan otros médicos. Entonces, habitualmente, ellos levantan el teléfono, hablan conmigo, yo hablo con ellos y le digo, che, doctor, ¿qué me estás mandando? Decime los antecedentes, ¿qué es lo que vos esperás del tratamiento? ¿Hasta dónde puedo acomodar farmacológicamente este perfil para poder entrar? Y lo vamos discutiendo en relación a las respuestas. Entonces le decía a Tomás, pero el culpable de esto son ustedes. Con tal no está, ahora le podemos echar el bardo. Le digo porque también se lo dije a Alejo Corrales, a García Boneto. Le dije, ustedes que hablan del top 10 de los tratamientos de bipolares, cuando uno ve los algoritmos, tratamiento farmacológico, ketamina, esketamina, estimulación magnética transcranial y TEC, son nominativos. Pero ¿y por qué no nos juntamos los tecólogos, digamos, los médicos que tenemos la experiencia en esto, a discutir? Che, ¿por qué no contamos cuando las cosas no van mal? ¿Por qué siempre tenemos que ser portadores de buenas noticias y a veces las cosas no salen como uno cree o quiere? ¿Por qué no nos juntamos a hablar de las peleas con los anestesistas? Si quieren, de los honorarios de los anestesistas. El anestesista cobra 2 o 3 veces más que el psiquiatra, que hace la práctica, porque ellos tienen su nomenclador propio, electroconvulsivoterapia, es anestesia nivel 6, y por lo menos hasta el miércoles que entré al quirófano que le pregunté al anestesista, che, ¿cuánto es el código? Y me dijo 720.000 pesos. Ay, corazón, dije yo. Mejor no te digo cuánto me pagan a mí. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener mayor difusión de los médicos que hacemos TEC, porque yo les pregunto, ¿conocen médicos que hagan TEC? Veamos los que nombran. Petraca, en INEVA, la doctora Esteves, ¿puede ser? Algo así. 5, 6 a lo sumo. Pero en los pasillos, ayer almorzaba con médicos de Mar del Plata y habían 4 que hacían. Sí, nosotros hacíamos la residencia porque... ¿Y qué pasó? No, bueno, lo que pasa es que el director de ahora del hospital privado no quiere comprar. Sí. Entonces tampoco hay un registro, digamos, ¿no? de esto para poder derivar, para poder hablar, para poder discutir entre los que hacemos la práctica cuál es la mejor anestesia que usamos. En realidad se puede usar 3, etomidato, propofol, pento.
la gente de Buenos Aires me dice, che, nosotros usamos etomidato. Yo digo, che, yo no consigo etomidato. Yo hablo al laboratorio que lo vende y ni me atiende. La gente de Barcelona me dice, mira, de acuerdo a la respuesta, a mayor o menor resistencia, nosotros usamos etomidato. Digo, yo acá no consigo etomidato. Acá tengo que ver entre pento y propo. Y de acuerdo al diagnóstico, si va a ser la práctica sobre patología psiquiátrica, es una, y si es sobre patología neurológica es otra. Si es sobre encefalitis, cambia absolutamente el protocolo del tratamiento. De hecho, a partir de la charla que di el año pasado yo acá, después aparecieron unos trabajos de TEC en encefalitis, cuando yo mostré mi reporte de 9 pacientes. Entonces, es una práctica que tiene muy buena respuesta terapéutica, que tiene un marco legal, que tiene un marco científico, que tiene toda una protocolización para hacer. Y lo más divertido es que el resto del equipo médico se admira o se burla cuando un psiquiatra entra a quirófano y te dice, ¿y vos qué haces acá? Cuando vos te ves vestido de verde, así, dice, gordo, ¿qué venía a hacer? ¿Se va a mate? Entonces, también hay un desconocimiento por parte del equipo de salud, no solamente de los psiquiatras, en relación a estas prácticas. Y entonces yo estuve buscando en las redes sociales, dije, capaz que nuestro problema es comunicacional. Me puse en modo Milei y dije las redes. Y esto es Instagram, ¿sí? Electroconvulsiva terapia en Instagram, y me listó una serie de videos y de cosas, y elegí uno. Por favor, ¿lo pueden hacer correr ese videito? Es un barco. Bueno, ¿ustedes piensan que eso es una electroconvulsiva terapia? No. Ese paciente que tiembla así no está medio relajado, ¿sí? O sea, eso que seguimos vendiendo, que la gente ve, ese era el video que tenía mayor cantidad de vistas en Instagram. Es falso. Si esa es la imagen que estamos vendiendo sobre el TEC, estamos en problemas. También hay algunos reportes que son positivos, pero la mayoría lo muestra como una práctica negativa. Ahí está. Esto es TikTok. También esa chica de rojo, me los vi a todos. Ella cuenta ahí que va por la sesión número 80, que tiene un diagnóstico bipolar, que no pasa nada, que le hizo re bien, que está sin remedicación. Pero miren, esto muestra TikTok. Un paciente medio relajado no hace eso. A ver, eso que vemos no es un tratamiento de electroconvulsivo terapia, ¿sí? No se hace así, o por lo menos eso no cumple el estándar de lo que en su momento fue el TEC, después fue TECA y ahora es TECAR, terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación. Entonces, esto es lo que la gente ve. Evidentemente, si este es el mensaje que estamos mandando o esto es lo que se está mostrando, no es un método de terapia amigable. Un paciente que está ventilado, les cuento cómo es el procedimiento, ¿sí? El paciente entra al quirófano, se le colocan los monitores, el anestesista lo hiperventila, nos satura en 100 en el monitor. Una vez que colocamos el manguito en el miembro inferior, le colocamos el mordillo,
le damos la indicación al anestesista que inicie el procedimiento, ¿sí? Propofol, o si el paciente tiene alguna característica especial, podemos hacer alguna potenciación previa, que puede ser flomacenil, puede ser cafeína, puede ser metilfenidato, puede ser modafinilo, puede ser... hoy se me fue este broncodilatador. Y eso se hace previo. No, el otro que se usa para nebulizar. Ya me voy a acordar, ¿no? Paciente entra en plano quirúrgico, ¿sí? Tocamos la pestañita, el paciente no entra en apnea, inflamos el manguito en el extremo distal, en cualquiera, brazos o piernas. Viene la succinilcolina y nosotros vemos cómo el paciente tiene una fasciculación progresiva cefalocaudal, ¿sí? Va transpirando, empieza a transpirar, fascicular, fascicular, los piecitos se mueven. Si el paciente tiene una musculatura importante, vamos a ver la fasciculación en toda la pantorrilla cuando va llegando al final. Cuando se dejan de mover los deditos, el paciente se ha desacoplado completamente y hacemos la estimulación. El equipo habitualmente tiene una protección, que ya se les voy a mostrar, en los electrodos para evitar la quemadura que produce el electrodo por la temperatura. Se hace el disparo, el paciente no se mueve, nada. Si nosotros se la colocamos al manguito en el brazo, el paciente va a hacer esto. Solamente la convulsión en el miembro testigo en el cual hayamos puesto el manguito del tensiómetro, ¿sí? La función del manguito cuando la insuflamos es evitar que succinilcolina llegue hasta ese extremo para que pueda tener la convulsión. ¿Existen errores? Sí, existen errores. Ya termino. ¿Cuál sería el error? Que tengamos una colateral que haga que la presión del manguito no sea suficiente y se nos filtre succi al miembro y el paciente queda medio relajado y no convulsiona. Pero a veces pasa, pero no pasa nada. Sí. En mi experiencia, cuando no tenemos el electroencefalograma para monitorear la convulsión, se hace un poquito menos de succi y el paciente, digamos, se ve un leve movimiento de los miembros, que es la convulsión, que no termina ni causando luego dolor ni ningún tipo de sufrimiento. Sí, la succi, muchos pacientes, habitualmente yo suelo hacerlo en internación las 2 primeras aplicaciones por una cuestión del paciente que viene de afuera, sobre todo que no es mío, que no lo conozco, le das una sensación de contención y de protección, que hay un médico de guardia, que cualquier cosa lo va a ver, igual, ¿qué es lo que puede pasar? Dolor de cabeza, nada más. Yo le digo, mira, te va a doler el cuerpo como cuando haces mucha gimnasia y quedas medio agarrotado. Con un ibuprofeno o un paracetamol se pasa y listo. Pero el paciente no se mueve. Y esto es alta, ¿sí? Es un quirófano de los que yo uso. Anestesista, el equipo, ahí está el manguito, está la pinza de coger, los electrodos. Ahí tenemos el monitor de anestesia y el manguito puesto en el miembro distal, ¿sí? Y miren lo que dice la paciente. Hola, doctor. Este es tu último TEC. Para tu padre que quiere ver, ese es el aparato de anestesia, los monitores. Ahí está el brazalete, el dedito, los piecitos. Le hacemos cosquillas. Está perfecto. Así que, y le digo a don Amén que no la podemos firmar porque no tenemos manos, pero si hacemos un refuerzo, traigo el pie y lo firmamos, así con un rema, pero por lo menos te mandamos la previa. Y de este lado está el equipo, ¿sí? Ese es el equipo, las paletas, las protecciones, el manguito. Estamos estrenando el otro quirófano nuevo de la clínica. Salude. Listo. Esta paciente quería que la filme. Ya quiero tener de recuerdo el procedimiento. No, ningún recuerdo de ningún procedimiento. Pero no tenemos puntero. Si ustedes ven
son algodoncitos desmaquilladores, ¿sí? De los que usan las chicas. Lo uso como protección del electrodo, ¿sí? Gel, silocaína gel habitualmente, si es que no hay gel que usan los ecografistas. Humedezco con unas gotitas de agua el algodoncito, le coloco gel, protejo el electrodo y con eso, en principio, es para evitar la quemadura que puede generar el electrodo sobre la piel por el aumento de la temperatura. Por ejemplo, si tendríamos que hacer al doctor, no hay problema, porque ahí no tendríamos un aumento de la impedancia por el pelo. Pero si tenemos a alguien con mucho cabello, como la doctora, con los rulitos, ahí tenemos que modificar la presión y la humectación del electrodo, porque necesitamos el gel conductor para que haga el estímulo. Si ese algodoncito, que a veces no usan eso, usan unas gasas o un pedazo de algodón más húmedo, como lo que hacemos es presión bifrontotemporal, es decir, por detrás de la colita de los ojos, por delante del huequito de la oreja, si eso está húmedo y yo aprieto, chorrea, ¿sí? Y si chorrea, se me escapa la corriente, porque tiene una vía. Entonces, ese estímulo no alcanza a tener la intensidad que corresponde. Entonces, lo que usamos es un gel conductor, el que quieran, el que tengan, para evitar eso. Sí, exactamente. Y me dicen, doctor, ¿y puede haber quemaduras? Sí, puede haber quemadura. A veces una pequeña ampollita. Hay algunos equipos que tienen vincha, que vienen con una copita, como las del electroencefalógrafo, ¿sí? Que uno le coloca gel con una jeringuita. Ese no me gusta porque ese te deja el tatuaje, te deja la quemadura. De hecho, el Neutronic tiene algunas vinchas con ese sistema de copas. Yo se las he modificado. Si alguno tiene todo ese sistema, se van a la ferretería, compran el repuesto de la gomita de la canilla de media, ¿sí? La que tenemos en la grifo es la de 3/4, es la finita. La de media es un poquito más grande, el trompito de bronce con la gomita. Y ese entra justo en la copa. Entonces, vos vas a tener una superficie mayor de metal que te lo da el cuchuflo del caño, que es el que cambian, ¿se acuerdan cuando ustedes se les gotea la canilla? Que sacan el vástago y tienen un cosito chiquitito que le cambiamos la gomita. Bueno, el mismo en la canilla de media es más grande y tiene más o menos el tamaño de la monedita que teníamos antes de 5 centavos. Entonces, con eso nos alcanza para tener el estímulo, que es exactamente lo mismo. Va con protección, igual con una gasita, para evitar la quemadura del paciente. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos comunicando mal? ¿Por qué no podemos decir, yo soy un electroconvulsivo terapeuta? Y no cualquier cosa. Y me están diciendo que se me acaba el tiempo y nada, armo debate, quiero que ustedes me digan qué solucionan. Miren, ese soy yo del quirófano, así es como me veo yo, así es como ven mis amigos cuando les digo me voy a quirófano y me mandaron esa imagen. Ahora quiero la experiencia de ustedes. ¿Por qué nos da vergüenza o no podemos comunicar o no podemos decir yo hago esto porque no podemos aplicar? Bueno, un lujo escucharlo, un gusto, la verdad, porque coincido y comparto, ¿no?, cada una de sus palabras. Yo empecé a hacer TEC en el año 98 en el Hospital de Clínicas, como todas mis compañeras de residencia se horrorizaban, terminé siendo el único que hacía TEC en el hospital durante esos años,
ahí debía haber hecho, no sé, más de 15 pacientes o más o menos a 12 aplicaciones en cada paciente. Bueno, hasta lo llegamos a hacer a la tarde por negativa de los jefes de servicio de que no se podía hacer, lo hacíamos a la tarde de querusa, digamos, en la sala. Bueno, y después hice fuera, ¿no?, del hospital, pero la verdad que yo nunca vi una terapéutica como esta cuando está indicado, ¿no es cierto? Y muchas veces vi la respuesta luego de la primera aplicación y siempre me he preguntado si las 11 posteriores sirvieron para algo. Porque son pacientes con melancolías severas, ideación suicida, que después de la primera aplicación se les iba el signo del omega melancólico, se les iba el pensamiento rumiante, se les iba la ideación de muerte. Bueno, pero esto es lo que yo planteo. ¿Por qué no puede haber una mesa de gente que hace y que cuente la experiencia? Porque lo que dice el doctor es cierto, pero también es cierto el otro extremo, que vos haces 12 y el paciente no mejora. Y vos decís, ¿qué hice mal? Y potenciás y después mejora y después responde y después hace tratamiento de mantenimiento. Pero ¿por qué no podemos hablar de esto? ¿Por qué no podemos decir, che, mira, es cierto, así para que diga el testigo cuando te sientan ahí, usted vio la convulsión de 25 segundos? A veces sí, a veces no. Pero los libros dicen que tiene que ser entre 25 y 120 segundos. Si pasa más de los 120 segundos hay que hacer una ampolla de diazepam para cortar el proceso. Está bien. Pero, ¿y si la convulsión es más chica? ¿Sí es frustra o no es frustra? A ese paciente que lo estoy titulando con 50, lo vuelvo a reestimular, le pongo 75, le pongo 100, lo espero, lo aguanto. Estas discusiones técnicas que deberíamos tener a lo que hacemos esto, para tratar de llegar a un consenso y decir, mira, mi experiencia, no te calentes, preocupa, mejora, aguántale un poquito de tiempo. No sé, yo les pregunto a los que hacen, ¿alguna vez vieron una sistolia en el monitor por pento? Yo sí, y la verdad que venía usando propo y paciente de 60 años. Con el mismo TEC vi sistolia. Hicimos, y hizo así en el monitor, y te corre un frío por la espalda, hermoso. El anestesista se asusta que venga el de coronaria y el monitor hace tac, 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 sube presión, se estabiliza y de eso no se habla. No hablamos de los sustos que tenemos adentro del quirófano. Que el anestesista te diga, gordo, dale, está listo. Che, pero me parece que no fasciculó bien. No, olvídate, boludo, dale. ¿Estás seguro? Sí, metele. Carrito así. ¿Qué torolac le pusiste? ¡Oh! Se equivocó en la ampolla. Estas cosas pasan. Desinflemos, empecemos de nuevo, porque si no hacemos una isquemia, si no cuidamos el miembro con el manguito, podemos generar también una lesión. Entonces, pasan cosas. Yo hago esto desde el año 96 y este equipo es un lujo. Yo usaba un equipo que siempre le cuento a los chicos, una caja de madera que tenía un solo reloj, un cable blanco de velador, el manguito era un palo de escoba que tenía un agujero y el electrodo era una chapita de gaseosa. Eso era el equipo con el que hacíamos 18, 20 tratamientos lunes, miércoles y viernes cuando me tocó rotar por el hospital de La Mejeira en La Habana, Cuba. Entonces yo dije, si yo podía hacer electroshock con esto, que no había anestesia, no era diazepam, una manguera doblada, cuando el paciente se aflojaba un poco, salía el chispazo y lo agarrábamos con el enfermero, eso hacíamos. Esto es un lujo, ¿sí? Contar con el anestesista, el circulante, el monitoreo. ¿Sí? Yo me ha tocado hacer embarazadas, tener el ginecólogo adentro, el obstetra, el monitoreo de la embarazada. Con todo eso es súper seguro. No sé si hay una práctica que tenga tantos profesionales dentro de un mismo espacio y que aparte dura 1 minuto.
10 segundos el estímulo hasta que termine la convulsión. Nos fuimos, se recupera, pasa el efecto de propos, el paciente se despierta. ¿Sí? Nada. Depende. Depende de qué. Si el paciente es refractario, tengo quizás alguna comorbilidad con adicción, prefiero usar Pento. Pento y Suxi, así bien clásico. Si no, uso Propo. La literatura hay mucha, ustedes pueden revisar Pento sobre Suxi, Pento sobre Propo. Pento aumentaría el umbral convulsivo, por consiguiente habría que dar mayor potencia al equipo para poder tener una respuesta. El anestesista se queda más seguro con el Propo. Pento en sí mismo tiene un efecto anticonvulsivante, pero la descripción clásica es Pento, Suxi. ¿Sí? Ahora se usa Propo. No tengo experiencia con el etomidato porque nunca lo pude conseguir, pero dicen que es mucho mejor la respuesta porque el etomidato te baja el umbral convulsivo y te permitiría una mejor respuesta con menor intensidad del estímulo. Lo único se despiertan un poco más confusos con etomidato, pero es más seguro a nivel cardiovascular. Sí, no tengo experiencia, pues nosotros no lo conseguimos. Doc, perdón. Depende del anestesista. Claro. El equipo estable, digamos, que conoce el procedimiento, no. Si viene uno nuevo, le hace un toque de atropina, viene otro por ahí, le hace un toquito del lido para que no le arde el propo en el brazo. Si tenés uno que es medio más soberbio que un psiquiatra en quirófano y difícil, que te dice, no sé, el último paciente, le dije, che, hacele fluma. ¿Por qué le voy a hacer fluma? Porque te lo estoy indicando. No, el paciente no toma benzodiazepina, así que no le voy a hacer fluma. Le dije, doctora, cuando viene el cirujano, vos le discutís si la colestomía va a ser endoscópica, a cielo abierto o transrectal. No, bueno, a mí tampoco. Quiero flumacenil. No, porque no corresponde. Flaca, anda a estudiar y después charlemos. Pero el flumacenil te lo estoy indicando yo como una potenciación para mi paciente. No tiene que ver con vos, no tiene que ver con la benzodiazepina, no tiene que ver con tu práctica. De hecho, cuando hago la foja quirúrgica, se realiza flumacenil endovenoso en bolo. Abajo, paciente bajo anestesia general, ¿sí? Porque es previo. Y después la descripción del procedimiento. El paciente se recupera y pasa a la sala sin complicaciones. ¿Sí? Estas cuestiones por ahí formales. Pero hay que lidiar con los anestesistas, hay que lidiar con el prejuicio de la gente del quirófano, que en la medida que van viendo las respuestas, se hacen amigables y te incorporan a la manada, digamos. Dejas de ser el huérfano, el guacho que viene acá intruso y formas parte del staff. Y por lo menos en mi experiencia, la gente que mayormente hace la indicación de terapia electroconvulsiva son los médicos a sus propios familiares, ¿no? Dicen, che, no funciona, hagamos TEC. Creo que ya estamos con el tiempo. Gracias.